Hola estudiantes de Cibercultura, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos a la experta Alba Chirley Tamayo. Ella nos hablará sobre los movimientos sociales, algunos ejemplos y su evolución históricamente. ¿Qué son los movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales son actores políticos de carácter colectivo. Por lo general se agrupan los ciudadanos para formular demandas, para buscar la solución a sus necesidades o inconformidades frente al Estado. Sin embargo, el concepto de movimientos sociales que viene de Europa en América Latina, pues según Raúl Civechi, no está muy de acuerdo a nuestra realidad porque no engloba todo lo que serían los movimientos de las sociedades diferentes que hay, de la heterogeneidad que hay en América Latina. Encontramos, por ejemplo, comunidades que se agrupan para apropiarse de un territorio y vivir en él, y su movimiento es exactamente su existencia en él. Entonces, digamos que no estarían dentro de ese concepto de movimientos sociales que viene desde Europa y que agrupan los movimientos que estarían, digamos, dentro del movimiento obrero, los movimientos sindicalistas, los movimientos estudiantiles, que fueron, digamos, los movimientos de adscripción. En la actualidad los movimientos sociales están más alrededor de identidades, de inconformidades. Digamos que también hay un cambio en la conformación de los movimientos, porque cuando los movimientos eran de adscripción, digamos, por ser obrero tú pertenecías al movimiento social obrero. En la actualidad son movimientos en los que participan los ciudadanos y las ciudadanas de manera móvil, es decir, hay derivas en los cuales ellos participan y se salen del movimiento, entran, vuelven y salen, y hay movimientos que, digamos, están al son de lo que son necesidades primordiales para la gente, no necesariamente sus propias necesidades como individuos, sino más bien de carácter colectivo, como los movimientos ambientalistas. Y hay movimientos que incitan a otros movimientos. Por ejemplo, el movimiento feminista fue un movimiento que ha movilizado mucho la identidad de género y que ha dado pie, digamos, a que se movilice mucho más allá esa cuestión de quién soy y cómo puedo mostrar esa identidad que yo tengo, que es diferente y divergente de la hegemónica. Entonces, se han ido fortaleciendo otros movimientos como el LGTBI. Digamos que los movimientos sociales se caracterizan por tener una pluralidad de personas que tienen, digamos, una agrupación que es participativa, que es horizontal y que, digamos, no tiene unos roles claramente definidos en la actualidad. Entonces ahí es donde se presenta lo que diríamos realmente la democracia hacia adentro de los movimientos. ¿Cómo se consolidan los movimientos sociales y cuál es su proceso? Bueno, los movimientos sociales tienen como propósito fundamental hacer un cambio social que tiene que ver tanto con lo propio individual de los sujetos como con lo colectivo. Entonces este cambio social, digamos, para que pueda darse, el movimiento tiene que consolidarse a lo largo del tiempo, es decir, no, un movimiento social puede ser un movimiento de momento con una acción colectiva. La acción colectiva es la forma de manifestarse, digamos, salir a la calle o hacer un teatro callejero. Bueno, ahora hay muchas formas muy distintas de manifestarse, no solamente de salir a recorrer las calles. Para que un movimiento se consolide, entonces, digamos, hay una inconformidad inicial, hay un sentimiento de injusticia y en el colectivo se empieza a configurar ese concepto propio dentro del movimiento de lo que se considera una injusticia. Digamos, movimientos como los movimientos de víctimas consideran que ha sido una injusticia el hecho de que ellos no hayan sido consideradas víctimas por el Estado colombiano, a pesar de que sufrieron las consecuencias de que sus seres queridos hayan muerto o hayan desaparecido por el conflicto armado. Entonces se reúnen alrededor del reconocimiento de la calidad de víctima, siendo familiares de los que han sido víctimas directos, y
digamos, eso le hace que demande, además de la calidad de víctima, pues otras cosas añadidas, que es como la búsqueda de la verdad y demás cosas que tienen que ver con la reivindicación de la víctima. Alrededor de las identidades igual, entonces se reúne la gente y digamos se consolida un pensamiento alrededor de qué es lo que demandamos, qué consideramos injusto o qué consideramos que está invisibilizado, digamos como la violencia contra las mujeres. Si hubiera un movimiento de estos, reivindicaría que esa violencia fuera visibilizada y que se legislara, que fue, digamos, en cierta medida lo que se ha logrado en Colombia. Entonces esos movimientos se consolidan en el tiempo porque logran de alguna manera ser reconocidos socialmente. ¿Cómo se logra esto? Pues el uso de los medios masivos de comunicación es fundamental en este momento para lograr el reconocimiento social de un movimiento social. Las reivindicaciones, la solidaridad, el hecho de que nueva gente llegue y digamos que haya cambios generacionales que permitan que ese movimiento permanezca en el tiempo, se hace a través de una comunicación tanto hacia adentro del movimiento para que se mantenga esa idea que es la idea fuerza que moviliza, como hacia afuera, que sería esa idea que logra la solidaridad, que logra que la gente apoye la movilización de estas personas. Entonces, digamos, el cambio social se logra de manera muy lenta, lo hemos visto en el movimiento feminista. El movimiento feminista lleva desde el siglo pasado movilizándose, ha hecho cambios fundamentales en la vida de las mujeres, pero todavía, digamos, hay mucho terreno inexplorado, hay muchas cosas por hacer que tienen que ver con la transformación de la vida de las mujeres y del reconocimiento social de su papel en la sociedad, en la economía, en la política, en la cultura. Entonces, digamos que la consolidación es lenta, el cambio es despacio y que hay, digamos, movimientos que son espontáneos, logran ciertas cosas puntuales muy importantes y que darán lugar, digamos, a otros movimientos de largo aliento. No es que los movimientos espontáneos sean menos, también son, digamos, indicadores de desajustes, inconformidades de la sociedad. Se han logrado movimientos espontáneos que han, digamos, logrado que candidatos no suban a la presidencia, como sucedió en España en un momento dado. Un movimiento muy espontáneo logra que la gente se adhiera a la idea de que esa persona no puede subir a la presidencia de la República. Entonces, eso es, digamos, movimientos que logran cambios importantes, momentáneos, pero que, digamos, los de largo aliento, de cambio fuerte, trascendente en la sociedad, son de más largo alcance. ¿Cuál ha sido el papel de la tecnología en el desarrollo y afianzamiento de los movimientos sociales? Estamos en una época de movimientos sociales globalizados. De alguna manera los movimientos entonces se conectan de unos países a otros. Hay un diálogo continuo y esto lo permite, digamos, las nuevas tecnologías. Antes solo llegaban por noticias que estaban, digamos, atrás en el tiempo y que se sabía que había un movimiento obrero en otro país y que podría ser, digamos, la réplica en nuestro país de una manera distinta. En la actualidad los movimientos a través de internet pueden hacerse globales y pueden difundirse como sucedió en su momento con la primavera árabe. Inicia en un país árabe y, digamos, los jóvenes empiezan a retroalimentar esas inconformidades y a generar movimientos parecidos en cada uno de estos países árabes. Entonces vemos que los movimientos se alimentan unos a otros, muestran acciones colectivas parecidas. En estos días me hablaban del movimiento chileno y de cómo, por ejemplo, el movimiento estudiantil en Brasil había tenido manifestaciones muy similares y que a su vez se alimentaban no solo de las nuevas tecnologías, sino de lo que los medios masivos traen
para los jóvenes. Entonces, para los jóvenes es importante la tecnología en la medida que ellos alimentan las acciones colectivas y se manifiestan de una manera muy diferente a las manifestaciones que se hacían antaño. Los movimientos sociales más juveniles, lo decían juveniles en el sentido no biológico, sino cultural, de espíritus juveniles, de la gente que se mueve, digamos, en esta onda de lo que son los movimientos sociales. Entonces se alimentan de lo que viene en las series de televisión. Entonces los medios masivos son uno de los focos de atención de ellos y digamos los inspiradores de las apuestas por las acciones colectivas, unas acciones colectivas muy diversas, muchas de ellas no violentas, en su mayoría no violentas, que traen, digamos, una cierta teatralidad, una puesta en escena, toda una articulación de todos los manifestantes, que parece una cuestión increíble, digamos que es casi como una serie masiva en la que se vería esa demanda de los jóvenes hacia las instituciones de una manera muy distinta a la que se hacía antes. También hay que hablar del ciberactivismo en el sentido de que el ciberactivismo, que es, digamos, esa actividad que hacen los activistas a través de las redes sociales. Los activistas movilizan a otros, logran la solidaridad a través de las redes, logran hacer que se adhieran a un movimiento, que logran, por ejemplo, hacer que ese movimiento virtual tenga efecto sobre la realidad y que logren, por ejemplo, en un momento dado citar para encontrarse en un lugar en la ciudad y hagan esa presencia en el territorio que es tan importante y que muestra cómo ese movimiento como que surgiera, digamos, de un momento a otro, pero que lleva tiempo en las redes y que en las redes, digamos, también son un modo de informar a las instituciones de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Entonces las redes sociales son muy importantes para ciertos movimientos sociales. Digamos, no todo el mundo tiene internet, hablando en la realidad de lo que es la realidad en América Latina y la realidad en Colombia. Por eso hablamos de una diversidad y una heterogeneidad de movimientos sociales que nada tienen que ver, por ejemplo, con los movimientos en Europa. Entonces los movimientos sociales más urbanos, digamos, de jóvenes que tienen acceso al internet, de personas que están con una escolaridad más alta, pues entonces que tienen ese acceso y que tienen esa posibilidad de hacer activismo a través de la red, lo posibilita ese acceso al internet y posibilita además que se movilicen de otra manera. Eso ha cambiado todo lo que es, digamos, la emisión, la recepción y ha hecho mucho más horizontal y que, digamos, la persona que quiera adherirse a un movimiento social en un momento dado pueda hacerlo y pueda salirse también cuando lo desee. No está, digamos, esa cuestión del señalamiento porque estuvo en una actividad y no estuvo en otra. Entonces el ciberactivismo posibilita que la gente entre y salga de los movimientos sociales o que pertenezca a diversos movimientos sociales porque hay gente muy activa y que quiere estar en diferentes demandas y hacer fuerza para lograr cambios que se van dando lentamente. ¿Podría brindar ejemplos de movimientos sociales en Medellín y Colombia? Un movimiento social muy representativo es el movimiento Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, que es conocido como las Madres de la Candelaria en la ciudad de Medellín. Es un movimiento de víctimas que ya va a cumplir 20 años. Es muy significativo porque fue uno de los primeros movimientos que reivindicó el estatuto de víctima frente al Estado, que además reivindicó los desaparecidos no combatientes como desaparecidos que tenían que ser buscados por el Estado, porque digamos hasta ese momento solo había la búsqueda de los desaparecidos que habían estado dentro de la guerra, fueran soldados del ejército, de la policía o digamos pues dentro de la guerrilla. Los soldados, los desaparecidos no combatientes aparecen en la escena nacional a partir del movimiento social
de este movimiento social de víctimas de las Madres de la Candelaria, pero también de otros movimientos que se unieron en su momento para decir los desaparecidos no combatientes son personas que han estado en los campos, que no han estado involucradas en la guerra y que sin embargo han sido víctimas. Es un movimiento, digamos, para hablar directamente del movimiento Madres de la Candelaria, es un movimiento conformado por mujeres muy mayores, que podríamos decir que se podrían llamar las abuelas de la Candelaria, que está inspirado en las Madres de la Plaza de Mayo. Se inspiraron en la Plaza de Mayo, en las Madres de la Plaza de Mayo, porque hay esa conversación entre los movimientos sociales y ellas empiezan a reunirse en el atrio de la Iglesia de la Candelaria, un sitio emblemático de la ciudad de Medellín y que muestra digamos, un poder en el territorio que tienen estas mujeres, porque se asocia el atrio de la Iglesia de la Candelaria con el movimiento social Madres de la Candelaria, que tiene una acción colectiva recurrente, permanente en el tiempo. Salen todos los viernes a las 2 de la tarde a reivindicar con sus arengas y con sus pancartas la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la paz y la búsqueda de los desaparecidos. Es un movimiento de largo aliento que ha logrado grandes cambios en el escenario dentro del conflicto armado, y ahora, después del acuerdo, pues siguen trabajando porque la cuestión de los desaparecidos todavía está muy cruda y hay mucho por hacer en el país en este sentido. Este movimiento, entonces, digamos, con esas integrantes que adentro tienen una comunicación muy directa entre ellas, son señoras muy mayores que se encuentran allí para conversar y que eso ha logrado transformar sus vidas. Ya de ahí, de entrada, hay un cambio fundamental en el movimiento, que es transformar la vida de esas madres que tienen hijos desaparecidos y que adentro del movimiento encuentran un aliento colectivo para reivindicar la búsqueda de sus hijos, pero además ellas tienen hacia adentro esa fortaleza para solidarizarse con otras que tienen esos procesos de duelo, de dolor, y vemos la transformación de mujeres que llegaron al movimiento como mujeres dolientes, pacientes, a mujeres que se vuelven reivindicativas, que, digamos, tienen esa fortaleza de mostrarse como víctimas y como sujetos políticos. Entonces, son sujetos de acción política y son víctimas, pero víctimas reivindicativas. Entonces hablamos de otro concepto de víctima muy diferente al que hablaba la mujer cuando entró, que todavía a veces ni siquiera sabía bien que era víctima del conflicto armado, aún teniendo todas las características de la víctima. Movimientos en el exterior. De ese mismo carácter encontramos otros movimientos muy fuertes, como los movimientos en México por la búsqueda de los desaparecidos, de las desaparecidas en la frontera de México con Estados Unidos, de los desaparecidos en el estado de Guerrero. Son movimientos que también encuentran una solidaridad internacional y un apoyo, porque hay otros movimientos en el mundo de estas características. Y hablamos entonces de movimientos muy propios de América Latina, que, por ejemplo, como el de Chiapas, ha encontrado una fortaleza en el ciberactivismo y en las comunicaciones, pero otros movimientos que son muy territoriales, que son muy de lo local, que logran una fortaleza desde lo local y lo regional y que llega hacia lo internacional, como el de las Madres de la Candelaria. ¿Podría describir las diferencias que hay entre los movimientos sociales europeos y latinoamericanos? En cuanto a los movimientos, la diferencia fundamental, o algunas de las diferencias que podemos encontrar en los movimientos de carácter europeo, que son movimientos en los que hay una agrupación de ciudadanos que reivindican, que buscan un reconocimiento, que están manifestando una inconformidad. Vemos esos movimientos que también se manifiestan en Colombia y en América Latina, movimientos que movilizan en su momento, como el movimiento estudiantil en Colombia, que también tuvo su eco en Chile,
y que fueron movimientos que conversaron entre ellos, son movimientos que agrupan gente, muchas veces hay estudiantes, pero también digamos hay estudiantes no solamente universitarios, sino estudiantes de bachillerato, y se movilizan profesores con los estudiantes, entonces hay esa agrupación de personas que digamos están reivindicando o están tratando de establecer un cambio en una legislación, como fue en su caso en Colombia con la Ley 30. Y hay otro tipo de movimientos, hablando de la heterogeneidad de poblaciones que hay en América Latina, hablamos de indígenas, hablamos de afrodescendientes. Entonces vemos que hay movimientos como los movimientos afrodescendientes de Brasil que forman lo que se llaman los quilombos, que serían esos lugares donde ellos reivindican unas culturas propias, esos lugares que son sociedades en movimiento, pero son sociedades otras, son unas sociedades, digamos, que se salen de lo que son la sociedad hegemónica, mestiza, en este caso como nosotros, pues la sociedad urbana, y hablamos de sociedades que se movilizan para reivindicar la apropiación del territorio. Por ejemplo, hay movimientos indígenas en Colombia que reivindican la identidad indígena que han querido expoliar a través de la identidad campesina. Entonces, esa es una fortaleza, pero la reivindican a través de la apropiación de su territorio, la reivindican a través de toda la recuperación de la memoria histórica de su propia cultura. Entonces hablamos de unos movimientos otros que son muy diferentes, digamos, no la están reivindicando frente al Estado, sino que la están mostrando frente al resto de la sociedad y la muestran para reconocerse también ellos adentro. Entonces digamos que son otras formas de manifestación, otros movimientos que no entrarían dentro del concepto clásico de movimiento social y que, por ejemplo, por eso Raúl Civechi habla de sociedades en movimiento, como en búsqueda de un concepto que pueda hablar de esas sociedades otras que no estarían dentro de la sociedad hegemónica, que son sociedades que tienen adentro un orden muy distinto, que tienen una cosmovisión muy diferente a la que en general los mestizos tenemos y que reivindican exactamente esa cosmovisión.